Pues muchísimas gracias por tu amable presentación. El doctor Fajardo siempre es especialmente amable y hay que reconocer que es un placer colaborar con todos vosotros. Bueno, nosotros aquí en Europa hacemos lo que podemos. Estamos intentando dinamizar también este tema del fenómeno de las segundas víctimas. Y yo creo que se ha parado la pantalla, ¿puede ser? Vuelvo a intentar compartir la pantalla. ¿Ahora sí que se puede ver? Sí, correcto. Entiendo que sí. Bueno, decía que aquí en Europa intentamos hacer un trabajo similar al que también estáis realizando en Chile. Voy a intentar resumir algunas de las cuestiones críticas y como me ha comentado Hugo, pues podemos hablar también de algunos de los retos, evidentemente desde un plano personal. Bueno, antes que nada, me gustaría decir que no hay ningún conflicto de interés en mi intervención, ni financiaciones de industria, ni nada que se le parezca. Solo el interés por promover, como presidente del Consorcio Europeo del Estudio de las Segundas Víctimas, pues precisamente el que haya cada vez más intervenciones de apoyo a los profesionales en circunstancias, vamos a decir así, adversas y que dificultan su labor profesional porque les afectan en su actitud y en su comportamiento clínico, lo cual finalmente repercute negativamente en los pacientes. Nosotros empezamos en este tema porque estábamos interesados en la seguridad del paciente y me parece que es una experiencia similar a la que estáis viviendo o habéis vivido en Chile. Bueno, lo que vamos a ver, y voy a intentar presentaros el consorcio europeo, vamos a hablar rápidamente de qué es segunda víctima, aunque creo que es suficientemente conocido, por qué le prestamos atención, qué podemos hacer y el papel de los agentes, de los distintos agentes del sistema de salud, ¿no? Bueno, nosotros somos un consorcio con 39 países, incluyendo algunos de Iberoamérica, Japón, Estados Unidos, Canadá y una amplia representación de países europeos, ¿no? Tenemos una red bastante activa. Tengo que decir con satisfacción que los socios de esta red pues, contribuyen con ideas, con experiencia, con estudios. En estos últimos años, el número de estudios sobre segundas víctimas en Europa que han llegado a las revistas científicas podéis comprobar que se ha incrementado notablemente y creo que el impulso de la red ha sido en este sentido relevante, ¿no? Con orgullo tengo que deciros que actualmente todas las personas, académicos, clínicos, etcétera, que son activos en el tema de las segundas víctimas en Europa son parte de esta red, ¿no? ERS es una red abierta, totalmente voluntaria, que hasta ahora ha sido financiado con fondos europeos y bueno, pues estamos trabajando en esa dirección. Ahora desarrollando un sistema de certificación, de reconocimiento y también de guía de cómo implementar programas de intervención a segunda víctima y cómo entrenar a los colegas que dan soporte a las segundas víctimas. Ahora hablaremos de esto, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente, todos compartimos la misma idea de que se trabaja en un sector en donde la incertidumbre, la complejidad son crecientes. Esto supone una presión adicional para los profesionales y hay fenómenos como la fatiga que condicionan el resultado, ¿no? Reconocer incertidumbre y complejidad como inherentes a la actividad sanitaria, pues es algo que invita inmediatamente a hablar del fenómeno de las segundas víctimas, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro consorcio hemos actualizado la definición de segunda víctima para todo el conjunto de profesionales que trabajan, de trabajadores de una institución sanitaria, también de las residencias y centros donde se presta atención a las personas. Y en este caso, pues hemos ampliado no solo en el de enfermería y médicos, sino también otros colectivos que directa o indirectamente se ven envueltos en algún incidente de manera inintencional y que el paciente sufre algún tipo de consecuencia de daño o evolución negativa. Y esto hace que se conviertan en víctimas en el sentido de que su capacidad emocional se ve superada, su capacidad de resiliencia no es suficiente para afrontar esta situación y tienen dudas acerca de sus decisiones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hablamos de que estos incidentes tienen que ver con los casi errores. En nuestra práctica vemos que los casi errores también ocasionan el fenómeno de la segunda víctima. Obviamente los errores, los eventos adversos,
pero también la muerte inesperada de un paciente por causas desconocidas, una evolución tórpida de un paciente por muchos intentos que se hacen, o, por ejemplo, en el caso de resucitaciones fallidas, ¿no? Tenemos incidentes en donde necesariamente la respuesta del profesional es que cambia su actitud, incorpora prácticas defensivas y esto pone en riesgo a nuevos pacientes, ¿no? Bueno, hablar de las segundas víctimas puede parecer en algunos casos novedad, pero realmente esto es un tema muy antiguo, muy viejo. Es inherente a la práctica profesional. No estamos descubriendo absolutamente nada nuevo, ¿no? El miedo o las consecuencias de los pinchazos con una aguja, eventos que pueden ser potencialmente mortales para un paciente, situaciones violentas o amenazantes que se pueden vivir en el curso de la actividad sanitaria o enfrentarse a la tendencia suicida de algún paciente o cometer un fallo, un error, pues son circunstancias que en absoluto son nuevas. Lo que sí que es nuevo es que ahora tenemos más conciencia de que pueden causar un trauma emocional al profesional que cambia, por tanto, su manera de trabajar, ¿no? Y esto afecta también a los equipos, no solo al profesional más directamente implicado, sino al equipo en el que se integra y trabaja. Y ahí es donde reside la importancia de trabajar en este tema. Como yo os decía, estamos hablando de un tema muy común, no es algo raro, no es nada extraño. Estos son datos de los últimos estudios. Si nos remontamos a los últimos 5 años, pues tenemos una prevalencia del 80% de profesionales, de médicos en Bélgica o del 60% de enfermeras en Alemania, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo que en cualquier planta de hospital, en cualquier consulta ambulatoria, en cualquier quirófano, pues hay profesionales que se ven afectados por ello, ¿no? El qué medidas se ven afectados es diversa. Es cierto que la intensidad cambia en función del tipo de evento, de las consecuencias para el paciente y también de la capacidad de resiliencia y de la cultura de la organización. Este elemento al que le habíamos prestado hasta ahora menos atención reviste una primordial importancia porque en aquellas instituciones donde existe una cultura generadora de seguridad, el fenómeno de las segundas víctimas se puede prevenir y se puede trabajar de una manera completamente distinta de aquellas organizaciones en donde existe una cultura de seguridad, pero es básicamente formal, se cumple con la regulación que cada país puede poner en práctica, pero no hay verdaderamente detrás una actitud positiva, proactiva, en términos de prevención de los riesgos, ¿no? ¿Por qué empezamos por este tema y por qué nos dedicamos a las segundas víctimas? Pues ya lo he comentado, pues porque trabajábamos en calidad asistencial, eso significaba trabajar en seguridad del paciente. Una segunda víctima, por decirlo de alguna manera, supone un riesgo para los pacientes, puesto que su actitud y sus decisiones pues no van a ser a lo mejor las más adecuadas, ¿no? Desde ese punto de vista, hace ya muchos años, bueno, pues empezamos a dar vueltas. El doctor Guajardo ha recordado pues aquella primera edición en Chile, en Temuco, por cierto, una zona preciosa que me gustaría volver a visitar con más tiempo. Bueno, pues estuvimos ahí en Temuco, es verdad que comentando y viendo en un momento en el que todos trabajamos en seguridad del paciente y descubríamos que este tema resultaba de vital importancia precisamente para garantizar la calidad asistencial, ¿no? Dentro del consorcio europeo hemos desarrollado este modelo y hemos ido más allá de los 3 niveles tradicionales de los programas de soporte para incorporar otros 2 niveles. Hablamos de un modelo en 5 etapas, es lo que vamos implantando en los centros sanitarios en Europa. Tenemos a la izquierda pues, las circunstancias de la definición que les he dicho que pueden causar el fenómeno de la segunda víctima. Y vemos a la derecha las 3 opciones, ¿no? El profesional ve reforzada su capacidad de resiliencia después de un evento de estas circunstancias o sencillamente arrastra los pies y sobrevive como mejor puede en los años de su carrera profesional, normalmente incrementando la medicina defensiva, la práctica defensiva, o abandona o solicita rotaciones o cae en circunstancias como puede ser el abuso de sustancias u otras, se aísla del equipo, etcétera, ¿no? En la medida en que somos capaces de poner este triángulo intermedio entre el foco y la resolución y tenemos estas acciones de soporte a los profesionales, procurando la resiliencia y bienestar del conjunto de la plantilla, pues vemos en primer lugar la prevención, el fomentar el autocuidado, luego el apoyo por pares, que es la intervención por excelencia,
y luego tener estructurado lo que sería profesionales de soporte o bien ya una estructura de soporte en salud mental. Bueno, de esta manera es como estamos trabajando. Esto es lo que llamamos el círculo vicioso de la pérdida de calidad y de bienestar, y nuestro empeño consiste en desarrollar mecanismos para que las instituciones puedan implantar este tipo de estrategias de soporte, ¿no? Lo estamos haciendo a nivel institucional con nuestro sistema de certificación que llamamos Rescate. Lo estamos haciendo con diferentes stakeholders, pues reuniéndonos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, fundamentalmente las autoridades en Bruselas, y vamos intentando hacer pues todo lo que está en nuestra mano para que finalmente este tema pues adquiera suficiente protagonismo como para que podamos llegar. ¿Y qué sabemos o por qué es relevante? Bueno, estos son datos de España, del estudio nacional que hicimos ya hace unos 10 años aproximadamente, y es que tenemos que tanto en atención primaria como en hospitales hay un porcentaje elevado de profesionales que requieren una baja laboral. Esto supone un coste que se podría reducir para los sistemas sanitarios. El número de rotaciones y de abandonos de profesión, como ven en la diapositiva, pues no es despreciable, ¿no? Supone un 2% de abandonos, pues supone un reto para cualquier sistema sanitario, sobre todo en Europa, donde la escasez de profesionales en determinadas áreas pues es uno de los retos fundamentales y uno de los problemas fundamentales que tenemos que afrontar, ¿no? Bueno, este es un estudio de nuestros colegas que hemos llevado a cabo en Alemania, y aquí hemos visto qué representa en términos de días perdidos, de abandonos, etcétera, el fenómeno de las segundas víctimas. Como ven, en un hospital tipo de aproximadamente unas 500 camas, estamos hablando de que el coste por persona y año de las segundas víctimas es aproximadamente de 14.000 euros. Cuando incorporamos sistemas de soporte, programas de intervención, somos capaces de reducir este coste a la mitad. Este tipo de programas apenas suponen un coste y es claro que en términos sociales, emocionales, tiene beneficio, pero en términos económicos claramente somos capaces de reducir a la mitad la pérdida directa que implica, aquí no están los costes derivados del evento adverso o de la recuperación del paciente, etcétera, sino sencillamente en términos de profesionales, lo que supone el recurso, la pérdida de recurso humano, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista económico, también podemos pues, llegar a la conclusión de que este tipo de programas de intervención son útiles. ¿Y qué programas de intervención tenemos de referencia? Pues los más conocidos son For You en Missouri, Rise en Baltimore, en Estados Unidos. Pero en Europa también tenemos programas de referencia, como pueden ser Buddy en Dinamarca, COGI en Austria, el MAIS en España y algunos otros en Bélgica, en Italia y cada vez, afortunadamente, en más países. Ya tenemos experiencia de cómo ir aplicando este modelo de 5 niveles en instituciones sanitarias, y nuestro interés es ir más allá e ir incorporando nuevos pasos, como decía, mediante estos sistemas de reconocimiento y de guía en las guías que hemos elaborado en el proyecto ERS, ¿no? Esto ya tiene más de 10 años, es la página web que nosotros pusimos en marcha en España, sigue operativa y es totalmente accesible para poder pues, informarse, documentarse, etcétera, pero ahora estamos trabajando también en otros aspectos, como puede ser cómo mejorar la capacidad de resiliencia de los profesionales, fundamentalmente de los mandos intermedios. Uno de los retos que tenemos es involucrar a los mandos intermedios, porque son ellos los que tienen una capacidad directa sobre el personal, son los que van tomando las decisiones organizativas y son quienes pueden prestar el apoyo o todo lo contrario, con su actitud, hundir definitivamente la moral de los equipos y de los profesionales, ¿no? Pues aquí el riesgo sistémico es inherente a la actividad asistencial y ese reconocimiento es el primer paso, y aquí es donde pues trabajamos con los llamamos mandos intermedios, a jefes de servicio, responsables de planta, directivos también, etcétera, ¿no? Bueno, pues en este programa de reforzar la resiliencia hemos desarrollado pues algunas ideas para trabajar a nivel individual como de equipo y por tanto a nivel organizacional en el ámbito de las instituciones sanitarias, ¿no? Hemos elegido pues herramientas
más utilizadas y al mismo tiempo hemos intentado traducirlas de la mejor manera posible al contexto sanitario para que no pierdan todo su sentido. Al final hemos visto las características que una persona resiliente debe de tener y hemos pues, utilizado este tipo de herramientas, como les decía, para poder reforzar esa capacidad, ¿no? A nivel colectivo, a nivel de los equipos, pues hemos elaborado una serie de recomendaciones para que pues ese aspecto preventivo, porque el tema del apoyo por pares es más conocido en el ámbito de la segunda víctima, pero estos dos primeros niveles del modelo que EMERS, en el Consorcio Europeo, hemos desarrollado, el primero de prevención y el segundo de autocuidado, pues son menos conocidos, ¿no? Y ahí hemos desarrollado pues algunas herramientas. Están disponibles en la página web de Resiliencia del equipo, están disponibles en varios idiomas, también en portugués, nuestros colegas de Brasil pues lo pueden seguir. Y ya digo, trabaja a nivel individual y de equipo y a nivel global, a nivel organizacional, ¿no? Hay una serie de recomendaciones y una serie de pautas que, bueno, intentamos que puedan llevarse a cabo. Y, por supuesto, en el ámbito europeo, pues hemos actualizado la información sobre qué son las segundas víctimas y cómo afrontar el fenómeno de las segundas víctimas. Ya lo tenemos en inglés, en español, en portugués, en croata, en alemán, en eslovaco y en francés. Dentro de poco estará también en finés y en otros idiomas bueno, de los que hablamos en la Unión Europea, ¿no? Entonces, como digo, poco a poco los países se han ido sumando. Esto es absolutamente libre de acceso, no supone ningún coste de ningún tipo y, por supuesto, pues está a vuestra disposición en cualquier momento. Bueno, ¿qué retos tenemos por delante? Bueno, yo creo que uno es un clásico. El primer reto que no hemos superado del todo es el error sobre los errores. Y es que todavía seguimos pensando en que si quitamos la manzana podrida, la canasta va a funcionar, ¿no? Y esto socialmente, fuera de los muros de las instituciones sanitarias, es una creencia que impide que se avance en materia de seguridad del paciente. Hemos hecho mucho trabajo para incorporar prácticas seguras en todos los países, en Chile también me consta, muros adentro de las instituciones sanitarias. Pero poco hasta ahora hemos avanzado en la conceptualización de la falibilidad humana y, por lo tanto, de la posibilidad de errores honestos en el ámbito sanitario. De hecho, entre los profesionales es muy poca conocida cómo diferenciar entre un error honesto, entre una conducta de riesgo o en una conducta temeraria, ¿no? Tenemos, por tanto, camino por recorrer, porque de otra manera es difícil entender cómo trabajar el fenómeno de las segundas víctimas va más allá de la mera respuesta emocional y necesitamos generar entornos seguros, no solo para los pacientes, sino también para los profesionales. Ese es uno de los retos que tenemos sin duda por delante, ¿no? Como yo les decía, tenemos instituciones todavía con una cultura formal. Una cultura formal se caracteriza porque la culpa forma parte de la manera en la que se enfrentan los incidentes de seguridad. Y en estos casos hablar de segunda víctima probablemente no tenga ningún sentido, sea prácticamente imposible. Vamos viendo cada vez más instituciones con una cultura reactiva, es decir, se centran en ponerse en marcha cuando algo ha ocurrido. Son instituciones que tienen sistemas de notificación, que analizan las causas, pero que hacen poco en la prevención de los incidentes pues, más comunes. Aquí, sin embargo, sí que es posible empezar a hablar de segundas víctimas, ¿no? Tenemos, afortunadamente, instituciones que han avanzado hacia una cultura proactiva y van incorporando la gestión de los riesgos. Y aquí, al incorporar la gestión de los riesgos, las intervenciones de segunda víctima tienen todo su sentido y son muy recomendadas. Este salto entre pasar de tener sistemas de notificación y analizar London, causa raíz, etcétera, a tener un sistema de gestión de riesgos es uno de los retos principales. Y es algo que da seguridad jurídica a los profesionales. Pero tenemos todavía que ir más allá y generar en las organizaciones culturas generadoras de seguridad. En estos casos, claramente, tenemos que hablar de cultura justa. Aquella cultura organizacional que reconoce que la falibilidad humana está presente y que hay factores sistémicos que pueden incidir en el error clínico. Y por lo tanto, trabajamos el error clínico y nos adelantamos a él, incorporando estos elementos de gestión de riesgo, pero también de responsabilidad compartida.
En este caso, las intervenciones de segunda víctima son absolutamente indispensables. Este es un poco el reto en el que vamos trabajando y en el que estamos implicados, ¿no? Es un poco la idea. Esto implica la responsabilidad y el esfuerzo al incorporar cultura justa en nuestras organizaciones de diferenciar entre errores honestos, conductas de riesgo y conductas imprudentes. Nosotros en España ahora mismo estamos llevando a cabo un proyecto con el acrónimo DECIDE, en el que estamos invitando a periodistas, a representantes de asociaciones de pacientes, a responsables de asociaciones cívicas, es decir, a representantes sociales, pero también a profesionales, directivos, mandos intermedios, etcétera, mediante una serie de vídeos en el que representamos situaciones cotidianas que sabemos que pasan en nuestros centros, son ejemplos de la vida cotidiana, y estamos viendo cómo se diferencia y en qué se fijan diferentes colectivos para avanzar en nuestro conocimiento y en nuestra intervención, para que podamos hablar de errores honestos sin miedo, sin complejo, pero al mismo tiempo reconociendo que las conductas de riesgo tenemos que reducirlas y las conductas imprudentes no son aceptables. En paralelo, tenemos también que asegurar que tras un evento adverso el paciente recibe una atención adecuada, pero también una información adecuada. No solamente se trata de puertas adentro de analizar los incidentes, se trata de ser transparentes, de ser justos y de dar al mismo tiempo soporte a las segundas víctimas. Ese ha sido nuestro compromiso desde hace muchos años y es en esto en lo que estamos trabajando. Al mismo tiempo que incorporamos la comunicación de crisis para dar y responder ante la sociedad ante una circunstancia como puede ser un evento adverso grave. Y este es el camino en el que nos encontramos, en el camino en el que vamos trabajando y en el que pues también me permito desde aquí pues invitarles, ¿no? Yo estoy esta tarde aquí en mi centro, donde yo trabajo en atención primaria y bueno, pues es un placer estar aquí y muchísimas gracias por esta amable invitación para poder estar, ¿no? Como os decía, en nombre del consorcio estamos muy agradecidos por las oportunidades para contar qué hacemos y cómo, y sobre todo para compartir los retos que tenemos por delante, que seguro vamos a poder superar. Muchísimas gracias.